Buenas tardes para todos y para todas. Tengo el honor en esta tarde de compartir esta mesa con dos personas muy importantes y particularmente con quien tengo sentado aquí a mi izquierda, el señor Ricardo Leu, para quien pido un fuerte aplauso. Y también para Claudia Salomone, un aplauso también para ella. Bueno, como verán, en esta ocasión vamos a presentar el libro que escribió Claudia sobre la vida de Ricardo. Yo simplemente voy a estar acá acompañando y moderando un poco y cortándoles la palabra cuando vean que se están excediendo. Ese es mi rol. No, y bueno, y también ayudarlos a tener algunas preguntas disparadoras o pensar cuáles son los temas de interés en esta casa museo, en la casa natal de Marilena Walsh, que cuando te toque hablar nos contarás un poco cuál fue tu vínculo y tu relación con ella. Pero para arrancar por el libro, escrito por Claudia. Claudia es docente, cantautora y etnomusicóloga, y se tomó un trabajo de casi 4 años o más de buscar información, documentar, asistir a recitales y, bueno, buscar todo el material sonoro, fílmico también que vemos en imágenes, sobre la vida de un artista como es Ricardo, que ha atravesado generaciones, décadas y me imagino que centenares de artistas con los que has tenido la suerte de tocar y que han tenido la suerte de tocar con vos. A ver, yo empecé profesionalmente a los 10 años tocando con mi papá. Sigo todavía trabajando profesionalmente y tengo 78, o sea, son 68 años de carrera. Son demasiado. Es demasiado. Tendría que dejarme jorobar, pero no puedo. Bueno, pero hay un nuevo inicio que es el inicio del libro. Bueno, a partir de ahora hay un libro que cuenta tu historia y está bueno también que esos 68 años estén compilados de alguna manera. Ahora le voy a dar la palabra a Claudia para que nos cuente un poco cómo se te ocurrió el proyecto, iniciar o pensar en un libro, cómo lo conociste a Ricardo. Bueno, hacernos un poco el resumen o lo que vos nos quieras contar sobre cómo empezó esto que hoy ya está realizado y que se convirtió en un libro. Bueno, ante todo, buenas tardes, muchas gracias. Y muchas gracias a vos, Victoria, a la Casa Museo. Y yo esto se lo debo a la gente de provincia, a Paola Davico, a la gente del plan de lecturas, que trabajan mucho, cada tanto me llaman para hacer talleres, pero están poniendo la mira en la recuperación de la memoria. Los argentinos a veces nos enfermamos un poco con el olvido. Y la música, con Leo estamos totalmente de acuerdo, la música habla de nuestra historia, nos cuenta la historia desde un lugar diferente. No es hablar, hacer la historia de la música, sino que la música sea la que cuenta la historia. Yo soy música, bueno, canté muchos años y empecé esto fortuitamente viviendo en otro país. Empezaba a ir, me gustaba mucho los tercer tiempos después de tocar, ir a hablar con la gente, sobre todo en los países donde la gente hacía música propia. Y nada, empezó así, hace muchos años, en el 2000, y poco a poco fui entendiendo que me encantaba armar los panoramas musicales dentro del contexto social, dentro de los contextos que toca vivir a cada músico, y vas comparando, vas aprendiendo, hasta que aparece Leu. Estaba haciendo unas reseñas para España sobre los discos de la época de los discos de vinilo, del 60 hasta el 90, hay una colección muy grande. Como verán, en Argentina pecamos de olvido y en otros países se llevan todos nuestros olvidos. Y es una colección privada muy generosa, la colección Gladys Palmera, de una española que, bueno, está declarada patrimonio y todo eso, pero que compraban discos acá.
Y entonces me pedían reseñas, yo mandé sobre las músicas afrocaribeñas, sobre los guaguancó, todas esas historias acá se conocen porque yo también tengo mis años y transité eso. Entonces lo llamé a Leu, lo vi en Facebook y le pregunté, vos sos Leu, el guitarrista? Los que tocamos la guitarra y los que seguimos Barrada lo tenemos allá. Uno nunca se imagina estar cerca de estos próceres de la música. Y me dijo, sí, soy yo, y empezó a hablarme de las músicas, y me dio unos contactos que yo precisaba, y gracias a él, Miguel Loubet, que fue el pianista platense, pero de los Guaguancó y todos, me empezaron a contestar. Entonces, esa generosidad se transformó en charla y llega la pandemia. Y con la pandemia lo caché, estaba solo en la casa, no salía tanto a tocar porque siempre está tocando, entonces hablamos mucho. Y ahí fue donde le propuse hacer el libro y la respuesta de él, ¿quién te va a leer un libro que hable de mí? No vas a vender ni uno, me dijo. Y ya vamos por la segunda tirada, diríamos, diciendo. Lo que, diríamos, me produce este libro, lo que me produjo este libro y me sigue produciendo, es volver a conocer mucho sobre, por supuesto, sobre el maestro, que es inabordable, es infinito, y deberán hacer más libros de él por cada parte de su música. Como el año pasado, él que me dijo, no sé quién te va a leer mi libro, el año pasado fue premio Conex de platino como el mejor solista de jazz. Ustedes saben que el premio Conex se da cada tantos años, y en música popular, y también como el guitarrista de la orquesta de tango. A la orquesta de tango se le da el platino de Buenos Aires, que acaba de ser patrimonializada. Con lo que eso significa, nosotros que somos investigadores o todos, lo que significa patrimonializar, por ejemplo, esta casa, la música, que es eso intangible, eso que es liviano y que las industrias utilizaron para hacer grandes dividendos, porque trajeron todas sus máquinas huyendo de las guerras. Europa estaba calcinada y todas las que ustedes piensen, Philips, Odeon en la alemana, Philips, y después también Estados Unidos se mete en esto de utilizar las ciudades puertos, las ciudades que fueron las ciudades de la conquista, Buenos Aires, Río, La Habana, bueno, Los Ángeles también hubo, para instalar sus nuevas maquinarias con sus nuevos productos mercantiles. Y ahí es donde el sonido inicia a ser mercancía. Pero no pudieron del todo. En todos lados pasó algo, ustedes saben muy bien, o todos sabemos muy bien, lo que pasó con las músicas del hemisferio norte, la Motown, la Universal y todos esos tuvieron que ceder ante, en épocas de segregación, a las músicas negras. Y el otro día vi también un capítulo de Netflix de Ed Sullivan, y Ed Sullivan tenía prohibido llevar músicos negros, y él promocionó a todos los músicos negros. Mírenla porque es un lindo documental que acá no vamos a tener, porque aquí en la Argentina no se guardó una foto de los músicos de estudio, de los músicos de esa compañía, entre los que se contó Leu y grandes músicos también. No eran tantos, pero fueron primera línea y lo siguen siendo, y fueron los que instituyeron en nuestra música sonidos como emblemas. Nuestro emblema no es solamente el himno nacional argentino, que lo inventaron 2 o 3, nuestros sonidos nuevos los trajeron ellos. Él no lo va a decir, lo voy a decir yo. Pero entender a la música como la que cuenta una historia. El problema es que ante tanta destrucción de matrices, de archivos, de memoria, y no había mucho escrito del siglo XX, hay un solo libro muy lindo de Marina Cañardo, que es, ella ocupa hasta el 35, que es la parte de Gardel, porque justamente Gardel, donde grabó en Estados Unidos, hay mucha cuestión en la RCA. Pero a partir de esos años, cuando la música empieza a cambiar,
y globalizan y traen, diríamos, adaptaciones más comerciales y otro tipo de música, no hay mucho material, o por lo menos los investigadores nos volvemos locos y nos peleamos por una foto, o, oye, che, ¿sabes que me apareció un coleccionista privado que encontró? Eso pasa en la Argentina. Yo estuve en Cuba y estudié en el Centro de Investigaciones de la Música. Tenían en el 2000 absolutamente todo guardado. También en Francia, también en España hay muchísimo material. Pero nosotros en Argentina tenemos lo tangible, el material, lo tenemos que saber de otro. Entonces, la memoria oral, el recuerdo, el gran contador que es Leo, eh, eh, los grandes músicos que a su vez son muy memoriosos y grandes relatores, casi no hay. Está el que ya no te quiere hablar o el que te habla mucho y no tiene tanta sustancia. Leo, les aseguro que en las pocas presentaciones que hice, tengo que anotar porque son cosas nuevas que yo no sabía. Sigue su archivo de la memoria, trabaja. Y lo dice de una forma como que te va a comprar al chino una mandarina. Es decir, es un hombre que no es músico, él es la música, él es con su música, es una unidad con su música. Después, bueno, en su vida yo no me meto. Pero con respecto a la música, es una gran fuente de memoria. Y habría que patrimonializarte a vos, por ejemplo. Entonces, bueno, en el libro lo que busqué fue reflejar un poco algo ameno, esas conversaciones que teníamos, esos toques que hacían mi persona. Yo era adolescente cuando ellos tocaban, cuando los Beatles, de todo habló. O sea, esta cuestión etaria, somos más o menos de la misma generación. Entonces pude entender desde mí, desde lo que yo iba viviendo, que no conocía cómo se producía la cocina de la música. Pero además, esto de estar en los estudios y de conocerse y de grabar durante muchas horas hizo que se conformara un equipo, un grupo de músicos, los sesionistas, los músicos de los estudios, de alto nivel, de mucha camaradería, y que cuando aparecían figuras los llamaban a ellos para ir a tocar fuera del estudio. Entonces se han armado, diremos, como círculos concéntricos, uno en la industria, que era como el lugar más cerrado y más para trabajar para el amo, digamos, donde ellos ganaban bien y donde ellos también podían conocerse y conocer a otros músicos y experimentar. Eso que existió después en las escuelas de música popular, de hacer prácticas grupales, de experimentar. Entonces, bueno, ahora él les contará, pasaron tantos grandes músicos. Por eso es importante una biografía como la de Leo para conocernos a nosotros mismos. Una biografía en sí puede ser una autobiografía, que él diga, bueno, esta es mi vida, como suelen decir vos, para hablar de mis hijos, para que mis hijos conozcan, para que mis nietos. Pero bueno, esto pretende ser un encuentro entre dos siglos, entre el siglo XX y sus modos de transmitir con los objetos, el disco, el CD, el cassette, las personas que están ahí presentes, las multipistas primero, que se grababan todos juntos, y si uno se equivocaba había que volver a grabar todo. Entonces, para no gastar tanta plata, había que tener músicos que tocaran de primer nivel y no repitieran. ¿Se entiende? Después aparecen las multipistas, aparecen más opciones. Ese es el siglo XX. Pero el siglo XXI trajo otros nacimientos y otras muertes también. Entonces, lo que traté es de poner en el libro, por eso si lo quieren comprar lo van a ver en el libro. Hice un canal de YouTube y puse los QRs acá con 49 ediciones, hay más, pero las que están en el libro solo son 49, de cada uno de sus periodos, de cada uno de sus momentos. Entonces, son chiquitos, pero los pueden vincular ustedes después porque el material de él está. Es decir, organizar
eso que no está organizado, desgraciadamente, porque sería bárbaro que que pudiéramos hilar más finito y haber llamado, no sé, a mucha más gente involucrada, pero bueno, fue así. Así que Leu es realmente uno de los grandes músicos de todas las épocas de la Argentina. Y como dice Pujol, afortunadamente el trabajo de Claudia, Pujol es un historiador muy prestigioso, muy querido por todos nosotros, muy generoso, pero además palabras mayores, ¿no? Este libro ayuda a poner las cosas en su lugar, visibilizando la figura de Ricardo y al mismo tiempo repensando la importancia de un guitarrista de nuestra época en el tejido cultural de un país nacido como nación al compás de la vihuela. Así que para más hay de todo y pregúntenle sobre María Elena porque si le llegan a preguntar sobre otra cosa son 2 horas más. ¿Sí? Bueno, un aplauso, gracias. Muy bien. La verdad que un trabajo espectacular y tan importante, ¿no? Esto de patrimonializar, que tiene que ver no con dejar algo inmóvil, sino más bien darle movilidad, darle continuidad. Y sin lugar a dudas es parte de la identidad de nuestro país, de nuestra región. La música nos hace comunicarnos. Que además nos hacen aburridos. Ojo con eso. Te hacen creer que es aburrida la historia, que no tienes nada que ver, que no sos protagónico. Yo me divertí a cada paso con el libro. Me divertí, es un gesto de amor investigar y hacer un libro. Es dejar algo a los que nos siguen, pero también saber de dónde venimos, qué pisamos, qué fue lo que pisamos, qué música escuchamos, qué, bueno, qué sé yo, qué arte tenemos. Y en general, lo que nos está pasando ahora, siglo XX, es que hemos perdido aquel contacto amoroso con la música, aquel contacto de sentirnos protagonistas. Miren, yo soy del barrio de donde era el Indio Solari y los vi ensayar. Lo que pasa es que uno no sabía en ese momento que eran unos locos, unos hippies, y éramos todos, en aquella época éramos todos rockeros, todos, y éramos protagonistas de algo que se nos permitió, no sabemos cómo. Y fíjense el impacto que produce a veces la música. Entonces, tenerla en cuenta. Jacques Attali, que es ya termino, que es un filósofo argelino francés, argelino de las colonias de Francia, así que las ha pasado difíciles, dice que la industria tiene 3 cometidos: hacer creer, hacer olvidar y hacer callar. Y no ha podido con Leu y otros compañeros de trabajo, el papá de Andrés y sus compañeros como el zurdo Reusner, decime si me olvidó alguien, y bueno, y los que no están, Cerábolo, Sebasco, son todos músicos impresionantes, los músicos de Piazzolla. Todos nosotros, los que hemos estado afuera, sabemos lo que significa Piazzolla. Y a veces tenés que hacer tripa corazón y decir, pucha, yo estaba en mi país y a eso no le di tanta importancia. Bueno, eso tiene que ver de cómo nosotros transmitimos, cómo nosotros armamos, organizamos nuestros trabajos. Investigar es hermoso. No es lo mismo que hacerla en la música, pero estamos ahí, estamos adentro. Bueno, y nadie se salvó de vos. Ahora menos porque tenemos el libro, así que las próximas generaciones también te pueden conocer. Acá tenemos algunas imágenes. Hay por ahí una... Contanos lo que vos quieras. Bueno, primero voy a hablar de que nosotros estábamos escondidos en los estudios y, digamos, el nombre del libro viene porque ella me preguntó una vez, Claudia, ¿a quién había acompañado? Y digo, mira, lo más popular, digamos, fue grabando en disco, ¿no? Iba, grababa y después no lo veía más. Pero lo más popular fue la Mona Jiménez. Y lo más, digamos, grosso, toqué con Luciano Pavarotti en la cancha de Boca, cuando vino en el año 2000, creo. Y le dije, de ahí hasta abajo, agarré todo. De mí no se salvó nadie, por eso ella
eligieron ponerle ese título del disco, pero No se salvó nadie es de cualquier género, porque grabé, qué sé yo, con María Graña, Raúl Lavie, Polaco Goyeneche, Mercedes Sosa, el Chango Farías Gómez, Piazzolla, y bueno, después los Tres Palitos, Sandro, Johnny Tedesco, todo el Club del Clan, no se me escapó nadie. Pero el asunto era que a mí me llamaban, mañana, ¿puede grabar maestro mañana? Sí, le digo, ¿qué llevo? Y lleve la guitarra eléctrica, lleve una española, ok, ¿en dónde? Y en los estudios de RCA Víctor, ¿a qué hora? A las 9. Y yo iba y no sabía con quién me iba a encontrar. Entonces tenía que tocar todos los géneros, leer sin equivocarme, porque si había que repetir la toma se retrasaba, y si nos pasábamos las 2 horas había que pagar hora extra. Y si uno se equivocaba 2 o 3 veces, el productor venía y lo llamaba al director y decía, mira, ¿ves el gordito de la guitarra? No me lo traiga más, porque me da pérdida. Entonces era un trabajo un poco adrenalínico, pero era hermoso y te obligaba a estar ayornado. Me acuerdo que cuando yo vi en el año 69 la película Woodstock, lo vi a Jimi Hendrix y me sacudió totalmente. Entonces los sonidos que producía y todo, inmediatamente averigüé qué pedales usaba y un amigo que viajaba a Estados Unidos se los encargué. Lo grabé para tener el mismo sonido que él y estar ayornado completamente. Era un trabajo, pero era un trabajo placentero porque se ganaba bien, se trabajaba poco, eran 2 horas, se hacían varias grabaciones por día y era una tarea linda, uno se sentía bien, importante, y después tocando en vivo sí, toqué con muchos de estos en vivo, estas personas, con Sandro un año, con Palito y yo, pero sobre todo una de mis más grandes alegrías fue tocar con María Elena Walsh, que estamos en la casa de ella, ¿no? Una vez el baterista que tocaba con ella era amigo mío y el guitarrista que estaba con María Elena piró mal. Lo internaron, entonces tuve que ir de apuro porque había los 2 días, había un show y fui entonces a tocar con María Elena. Yo tenía 21 años y pude disfrutar muchísimo porque era una persona maravillosa, con un humor increíble. Uno contaba unos cuentos psicodélicos. Por ejemplo, voy a contar. Me contó uno que dice, mientras nosotros estábamos armando y afinando, dice, escuchen este cuento, escuché Maestro Lau, decía Maestro Lau y yo tenía 21 años. Dice, una vez mandan un astronauta y el tipo va, anda por el espacio y vuelve. Y cuando vuelve, le están haciendo una nota y el tipo dice, tengo algo importante que decirle a todo el mundo, pero lo voy a decir mañana, voy a dar una conferencia especial para todo el mundo, todo el planeta. ¿Y qué es lo que va a decir? Lo vi a Dios. Se quedaron todos helados. Conocí a Dios y se fue. Dice, mañana cuento. Y se armó un pelote porque los cristianos decían, che, será como decimos nosotros. Mirá si es otro, mirá si es el de los judíos que damos al horno. Y todo el mundo preocupado. Y entonces, al otro día aparece, todo el mundo transmitía eso. Y el tipo dice, bueno, prometí ayer que iba a contar que conocía a Dios. Y lo que les voy a decir va a cambiar la historia de la humanidad. Dios es negra. Yo tuve un ataque de risa, estuve como 10 minutos, porque era tan... Era un cuento psicodélico, y además digo que se o permitime decir feminista también, ¿no? Quizás ella desde su impronta ya pensaba... pues me dio una adelantada, porque en el año 70, 71 ni se hablaba de eso. Pero tenía un humor maravilloso, y era muy lindo ensayar con ella y hacía cosas. Por ejemplo, yo hice show con ella para chicos, como en ese teatro astral. Los pibes la adoraban. Ahí está la foto. Ahí está. Pero eso es en la FUSA. Al año siguiente del famoso
Vinicius en la Fusa. Al año siguiente yo toqué con María Elena y era increíble porque ella tenía el show para adultos que cantaba los ejecutivos, todas esas canciones tan ingeniosas. Y para chicos cantaba las canciones para chicos. Pero hubo un tema que jamás pudimos dejar de hacer en ningún, para chico, para grande, para mediano, para viejo, que es Manuelita. Manuelita la pedían en todas partes y hasta más de una vez. Y era bárbara. Y me acuerdo que el día, viste, eso que te dije, eso es eso, ellos tocando la entrada esa con el banjo del Reino del Revés. Estábamos tocando en vivo y yo tenía las partituras en una hoja de carpeta que tenían plastificada, viste, metía dentro del folio. Y entonces ella dice, bueno, vamos a hacer esto, el otro, maestro, el Reino al Revés. Y yo doy vuelta así, y se me pegaron las hojas y apareció otra y no la encontraba y la buscaba. Dice, bueno, maestro, empiece el Reino al Revés. Y digo, bueno, ¿cómo era esta entrada? Yo no me acordaba y toqué. Y en vez de tocar tampira toqué cualquier porquería, pintara, pim, pam, pum. Y ella me miró así y empezó, me dijeron perfectamente dentro del Reino al Revés. Y empezamos, pero yo me empecé a tentar. No, yo tocaba con ella en vivo, en vivo. Y empecé a tocar, empezamos a seguir, me empecé a tentar. Y María Elena me empezó a mirar y se entró a tentar ella. No podía cantar tentada. Y la gente miraba, los chicos miraban. Era maravillosa. Bueno, realmente a mí me emociona mucho estar acá, haber entrado a lo que es el dormitorio de ella. Y que era una persona magnífica, que bueno, yo tenía 21 años y tenía la sangre hirviendo y me llevaba muy mal con su productora, manager, que era una talentosísima directora de televisión, María Herminia Avellaneda, pero tenía un carácter muy picante y un día chocamos mal y fuera maestro Leo. Claro, porque la insulté mal, porque yo tenía un carácter muy picante, ella también, y estábamos de gira en Rosario, creo. Digo, bueno, terminé, chao. Y se quedaron así, le digo, pero ojo, yo soy un buen profesional, yo esta gira te la termino y te sigo tocando, le dije a la productora, hasta que consigan otro guitarrista, pero no te quiero ver más la cara. Y bueno, consiguió uno rápido y se le dejé ver todo. Pero bueno, cuando me cruzaba con ella en Sadaí, porque ella estaba en Sadaí, siempre me decía, maestro Leo, ¿cómo le va? Qué sé yo, después de 30, 40 años. Era realmente una persona maravillosa y me alegro que nuestros caminos se hayan cruzado. Lamentablemente yo tendría que haber tenido unos años más, pero bueno. Sí. Dimensionar con quién estás cantando. Estás en un lugar donde hay gente que va a ser muy grande y otros que no. A veces grababa como dice, grabé para la primera vez, para cosas así. O sea, como que él trabajó como un obrero de la industria. Entonces, con los años, uno redimensiona, creo yo, lo que le pasó a los 21, ¿no? Pero creo que esto del chiste, no lo conocía, no lo grabé, ¿alguien lo grabó? Es para otro libro. Cada vez que presentaba un libro, cuento algo y no me lo contó. No, lo que pasa es que tiene que ver con lo que dice Victoria. O sea, eran mujeres en un mundo patriarcal y muy masculino, machista, por decir. Entonces, se han defendido como han podido y ha habido mujeres machistas también. Es decir, nosotras también tenemos que hacer ¿cómo se dice? Gracias. El mea culpa si no me sale. A veces me pongo nerviosa. De cómo nosotras respondemos. Si en el péndulo del feminismo tampoco somos muy grandes. Pero es cierto que hubo mujeres que tiraron la primer piedra. Y yo en el libro, si me permiten, hablé de 3 con las que trabajó él. Mercedes Sosa, Ramona Galarza y María Elena.
Entonces dice, pasaron más de 50 años y el maestro recuerda cantoras argentinas que forjaron sus carreras en épocas de el LP de vinilo, long play, que con acompañamientos orquestales, de estudio, estéticas de portada y reproducción masiva. Entre otras, Leu acompañó en trabajo de estudio de Mercedes Sosa, en vivo a María Elena Walsh y en estudio a Ramona Galarza. 3 voces diferentes, 3 identidades sonoras que abrían nuevas preguntas sobre la presencia de la mujer en el ámbito público de preponderancia masculina. Los arregladores incorporaron nuevos timbres con la inclusión de batería, bajo y guitarra eléctrica en los orquestales, ensamblados, eso si querés lo explicas vos, que lo explicas bárbaro, a secciones rítmicas tradicionales. Eran sonidos nuevos, los del hombre nuevo, que no era solo hombre, ni era tan nuevo, trayendo temas sociales, lenguas originarias, o la ancestral poética plena de melismas, ligados a cantos poblados de un imaginario olvidado en la capital. Piensen que toda la música se hacía en capital, había que llegar a capital. Entonces, traían también los sonidos de un maravilloso mundo que surcó las sonoridades de Argentina, que era el país de no me acuerdo. ¿Y saben quién es? Sí, por ejemplo, María de Buenos Aires, la maravillosa operita de Astor Piazzolla. La cantante que había sido elegida era una fabulosa mujer hermosísima que se llamaba Egle Martin y era hermosísima, iba a cantar María de Buenos Aires, fue escrito para ella, pero Astor, que era enamoradizo, se enamoró de ella y un día, sin decirle a Guapa, ella estaba casada con un tipo que tenía terreno, cosas, ahora no me acuerdo el apellido, se le apareció Astor diciendo que, que él quería llevarse a él a vivir con él, al marido, que fue inmediatamente en un hombre de campo, buscó una escopeta y Astor tuvo que salir corriendo porque entonces pelea y ella, bueno, le dijo, vos estás loco, nunca más. Entonces había que buscar una nueva María de Buenos Aires, que fue Amelita Baltar. Pero con Amelita Baltar pasó algo parecido. Ahora vos fíjate que ella pasó a ser una mujer notable, conocida y trabajando, pero porque hubo este suceso, que Astor se enamoró de ella y hizo cantar María de Buenos Aires y no hubiera seguido. Estaba el hombre. Era mal, pero era así. Y los grandes vendedores de discos de esa época eran hombres. Hasta que aparecieron después otras, qué sé yo, por decirte, Valeria Lynch o ese tipo de cantantes empezaron a ser grandes vendedoras de discos. Sí, no, pero era manager, digamos, era el manager, pero los vendedores de discos siempre eran hombres. Hoy día no. Hoy Vélez lo llena, ¿cómo se llama? Lali Espósito, por ejemplo, lo llena 2, 3 Vélez Arfi o María Becerra o esa, pero en aquel momento ni locos llenaban un estadio. Tenían que tocar en algunos teatritos chicos, en algún pub, qué sé yo. O sea, fue durante el transcurso del fin de ese siglo y el comienzo de que se equipararon las posibilidades, ¿no? Por eso es importante ver que una biografía hace un corte transversal de todos los sismos, del feminismo, del machismo, ¿no? de todas las cuestiones sociales también, la segregación, o sea, atraviesa toda la... O sea, él atravesó con los sonidos, con su vida, todas esas cuestiones. Y estuvo en un lugar donde se producía pensamiento, donde se producía identidad colectiva, nos guste o no. Quien no cantó canciones comerciales, todos. Entonces, por eso las biografías son importantes, de acuerdo, por supuesto, como uno se posicione. Podemos hacer una biografía al estilo Mitre y nunca vas a saber en qué eran buenos los próceres. Pero la cuestión con Leu en el libro pretende eso. No es un sondeo para... Es ser humilde ante la gente grande.
es tener la humildad de escribir sobre alguien porque lo admirás, porque quedas conmocionado y porque te rompiste las cejas estudiando, son muchos años que tengo, pero cuanto más estudio, más humilde tengo que ponerme. Y Leo tiene esa data de humildad. Es un músico generoso, es muy buen maestro, quiere mucho a sus alumnos y musicalmente tiene esa característica de humanidad que nos está faltando, ¿no es cierto? A mí me parece la espectacularización de la cultura puede ser linda, pero estamos midiendo la música por la cantidad de gente que metemos en un estadio. Haciendo ahí un paréntesis entre ese pasado y este presente, ¿hay algo que vos rememorás o que te gustaría que siga ocurriendo y ya no ocurre más? ¿Y hay algo de este presente que crees que cambió para mejor en relación a tu desempeño o el desempeño musical de tus inicios en los 60 y los 70? La desaparición del envase musical, que yo grababa disco para vinilo, después vino el CD, qué sé yo, eso desapareció. Ahora se graban temas que van derecho a las redes. Las redes dependen de las grandes compañías, la Warner, la Sony, todo eso. Entonces, ellos, por ejemplo, te reproducen tu música, tanto como autor como intérprete, en Spotify, y te dan monedas. Y bueno, sabés, no hay control sobre eso. Y los tipos se abusan de eso. En una época, cuando yo era muy chico, mi papá compraba discos de 78, que venían, si alguno tiene un disco de esos viejos de 78, fíjense que tiene un numerito impreso, que era el número de serie. Entonces vos mirabas y decía, se vendieron tantos discos. Después las grandes compañías hicieron por si lo borraron. Los vinilos no tienen número de serie. Entonces te decían, vendiste 100, vendiste 10.000, nadie lo sabía. No hay control sobre eso. Ese es el problema, ¿no? Y la contracara de eso, no lo digo yo, podría ser la respuesta de alguien de que, bueno, de que la música llega a muchas más personas, que quizás ese acceso estaba restringido. ¿Vos crees que es así? Llega a muchas más personas, pero han buscado de cualquier manera a simplificarla, como abaratarla. No sé, vos me decís un conjunto hoy día, cualquiera, y yo te digo, bueno, en los 60 estaban The Beatles, Queen, y no hay comparación, a mí me parece. Estoy hablando como un jovato, pero bueno, soy un jovato. Entonces yo escucho, digo, esto ha ido para atrás. Vos ves los artistas que hay ahora en relación a un Michael Jackson, por ejemplo, que no es tan anterior, y a mí me parece que la calidad ha bajado bastante. Y lo que es peor, creo que no le importa, que no le importa a nadie. Entonces, hay muy buenas cosas, pero hay que buscarlas. Antes vos prendías la radio y pasaban constantemente una música bastante aceptable. Sí, la masividad, ¿no? También se lleva puesto un poco la selección y la calidad, porque hay una cantidad, bueno, y es un poco lo que vos decías, ¿no? Claudia, el avance del mercado sobre distintos frentes de la vida y sobre la música también. Yo siempre trato de volver a ese espíritu bolgiano de María Elena, que bueno, vos la conociste así como era muy graciosa y escribía canciones con un sentido también muy tierno, era muy combativa, era una mujer rebelde, que seguramente esa rebeldía y esa forma de ser la ayudó a llegar a donde llegó, como probablemente también la ayudó a Mercedes Sosa, es decir, mujeres con un carácter quizás para la época. Pero bueno, pensando que a pesar de esas dificultades, esas vicisitudes que ella tuvo que atravesar, no guardaba rencor o no pensaba que ese desarrollo artístico había sido sufrido, ¿no? Entonces, no hablaba mal de nadie, yo no recuerdo haberle escuchado nada. Claro, me parece que es un poco la marca de la época, pero bueno, sin embargo, esas fluctuaciones del mercado no necesariamente han cambiado la calidad artística, quizás es más difícil encontrarlo, como usted dice, ¿no? Es más difícil encontrar eso que antes era solo de buena calidad, hoy hay tanta variedad y tanta forma de llegar a esa música que se hace más difícil. Sin embargo,
hay muchos jóvenes que siguen escuchando, así como escuchan a María Elena, que escuchan a ustedes, escuchan esa música de calidad. Será cuestión de también encontrarlos, ayudarlos a encontrar ese camino, ¿no? Y sí, ahora vos fíjate, en el año 82, ¿sí? Yo estaba con Rubén Rada, con Negro Rada, el grupo de él. En el año 82, bueno, en el año 82 se declara la guerra de Malvinas. Y los gobernantes entonces, sabemos quiénes eran, estaban convencidos que la culpa de la guerra y todo eso la tenían Sinatra, los Beatles, todo esto se prohíbe en el idioma inglés. No se podía pasar nada en idioma inglés. Entonces tuvieron más remedio que pasar artistas argentinos. Víctor Heredia, León Gieco, Rubén Rada. Bueno, ¿sabes cómo empezamos a trabajar? Una barbaridad, trabajamos y en lugares grandes, en obras y todo. Entonces voy a decir, pucha, si hubiera difusión de los nacionales, podríamos trabajar bien. Pero a las empresas les interesaba difundir los extranjeros que la gente iba a comprar esos discos. Pero, digamos, pasaban ese tipo de cosas. Pero bueno, como yo digo siempre, tal vez el más grande músico que existió en la humanidad haya sido Wolfgang Amadeus Mozart, Amadeus, que murió tan pobre, siendo el más grande de todos, murió tan pobre que tuvieron que enterrarlo en fosa común, porque no pudo la familia pagar un entierro para él solo. Entonces voy a decir, si al más grande músico de la historia de la humanidad le pasa eso, ¿qué queda para mí? Va viendo que hubo músicos audaces. Si bien la industria, en la época de ellos, la industria imponía bastante porque tenían los medios, como ahora, antes era la televisión, la radio, los discos, y trabajaban para poder hacer ese sonido mercancía más masivo. También los artistas, como María Elena Walsh y como Leo, yo estuve leyendo un poco más sobre la vida de ella, fueron muy astutos. Ellos pagaban su tributo al César trabajando en la industria, por supuesto, pero después buscaron caminos diferentes, caminos alternativos. Y yo lo digo por los chicos jóvenes, a mí me encantaría, siendo docente, que esto lo lean en escuelas o que un profe de música diga, mire, a ver qué opinan. Piensen que Leo, después de pagar su tributo y trabajar en las industrias, armó los grupos más increíbles. Lo de Rada es cierto, pero además está Ana Cruza, con Castiñeira, está el Che Trío, que fue un trío de guitarras que tiene la escuela de aquellos guitarristas como Homer y esos tres para el folclore, que fueron increíbles y no eran tipos muy masivos. Entonces, la banda elástica, donde los intérpretes se toman su venganza y pasan a ser protagónicos. Está buenísimo. Es decir, ellos no se conformaron, no fueron... Incluso me contaba que hubo músicos que dijeron, no, yo después de esto, chao, me lleno de plata y me voy. Es decir, hubo gente que no lo quiso hacer. María Elena hizo lo mismo. En el año 68, con Onganía, ella iba a ser proscripta. Entonces, la que le quedaba era ser una gran literata escribiendo libros para, no sé, de alto nivel, como también lo supo hacer. Sin embargo, ella se fue a trabajar al Maipo, se fue al Astral, se fue a los teatros de revistas donde había gente semidesnuda y ahí hizo unas canciones antológicas y trabajó de cantante. Y cuando en el 78 decidió, dejó. Eso habla de una astucia, de una inteligencia para hacer grietas en los grandes muros de la industria sonora, en este caso. Y que ojalá sucedan ahora, que es lo que hicieron también tantos en el hemisferio norte. Pero esto sucedió aquí. Es decir, y después aparecen, buenos los sellos argentinos. Esta pasión de ellos dos habla de que son dos artistas.
no nos olvidemos, los grandes músicos son artistas, el arte nos salva a los que escuchamos, a los que disfrutamos, los disfrutamos ellos, pero a ellos mismos. Por eso creo que Lau no deja de tocar, ¿no? Porque no queremos, y lo vamos a escuchar hoy con el hijo de Andrés Pelican. Una cosita más. Uno de los grandes músicos que yo conocí y que me convocó porque era director y hacía arreglos era Horacio Malvicino, gran músico, gran guitarrista que tocó a lo largo de la vida de Astor, tremendo guitarrista. Y él, por ejemplo, hacía música en serio con Astor, qué sé yo, pero también, por otro lado, hacía otras cosas. Por ejemplo, un día lo llaman, dice, mira, dice, va a salir un combinado. En aquel entonces estaban esos combinados grandes, que tenían el plato para poner el coso, la radio. Y, dice, vamos a hacer una propaganda para un combinado Rancer. La propaganda era así. Se venía acercando al combinado mientras sonaba un tema y de repente se levantaba así la tapa y salía con un efecto visual una orquesta tocando y Malvicino dirigiendo. El tema era la comparsita, pero tocado de manera europea, ¿no? En vez de bandoneón con acordeón y la batería haciendo bien cuadradito. Exactamente. Y entonces Malvicino le dicen un día, che, la gente empezó a pedir el disco en la grabadora. Y grabé un disco. Entonces hizo todo un long play con la comparsita y todas esas cosas y vendió tremendo, ganó fortuna. Bueno, ¿y qué nombre le ponemos? Y él se puso a pensar. Y en ese momento estaba muy de moda el actor Alain Delon. Y había visto un guerrillero, un terrorista, no sé por dónde, se llamaba Regis Debray. Entonces se puso Alain Debray. Y vendió como loco, como Alain Debray, claro. Después hizo otro que se llamaba Don Nobody, que Don Nobody, o sea, nadie. Grababa y vendía. Y después tocaba música en serio para él. Otra de las anécdotas que no sabía. Bueno, habrá que escribir otro libro. Y sí, toma dos. Bueno, vamos a tocar un poquito porque Y los que quieran comprar libros, acá tenemos. Andrés Pelican, tremendo músico, es hijo de un... Hablando de la juventud. Mirá los jóvenes artistas que hay. Tengo que contar una anécdota. Y también del barrio, ¿no? Vos sos del barrio. Tengo que contar una anécdota de Andrés. Él tocaba conmigo y con el papá. Teníamos un trío que Andrés tenía 14 años. Entonces íbamos a tocar y un día viene el papá, teníamos que tocar. Miro así dentro del auto, estaba el padre solo. Digo, ¿qué pasó? ¿Y Andrés? Y dice, trajo una nota de matemática horrible. La mamá no lo dejó venir. La mamá no dejó venir al músico. Dice, no vas a tocar nada. Y bueno, evidentemente no eran las matemáticas su fuerte. No. Era la música. Pero aparte vino la directora del colegio a hablar con los padres de él. Decir, porque Andrés llega siempre tarde. ¿Y por qué esto? Pero siempre tarde. Y se vive a 2 veredas. Estaba a 2 veredas del colegio. Llegaba siempre tarde. Se confiaba. Bueno, se ve que no eran los de él. No. Evidentemente te vamos a tener que llamar para que vengas otro día a seguir contando anécdotas. Gracias. Gracias, Ricardo. Gracias, Claudia, por venir al museo. Y acá tenemos los libros para quien quiera comprarlo y sigamos difundiendo el arte y la literatura. Hoy es el Día del Escritor y la Escritora, además, así que en este día también te homenajeamos. Exactamente.